Siempre me pregunté qué le veía a él mi madre. Alejandro apareció en nuestras vidas hace 5 años, justo cuando opté por trasladarme a la Ciudad de México para asistir a la UNAM, como si su llegada tuviera el propósito de alterar el funcionamiento de nuestra casa. A mis ojos de adolescente, él era un hombre distinto en su vida, el tercero desde que mi padre nos dejó cuando yo tenía 8 años, una nueva etapa que parecía siempre estar atrapada en la melancolía del pasado. Sin embargo, ahora que tengo 20 acres, empecé a verlo de otro modo, y esos primeros juicios adolescentes empezaron a desvanecerse, dándole matices que nunca había tenido en cuenta. En aquella mañana de mayo, el sol se colaba entre las cortinas y proyectaba en el piso de la cocina de azulejos turquesa una serie de sombras y luces, lo cual creaba un ambiente casi mágico que contrastaba con el aroma del café en la estufa. Un grano chiapaneco recién molido que se mezclaba con el perfume de los jazmines del balcón. Era un abrazo familiar que me rodeaba de calidez, una danza de aromas mientras hacía el café. En ese instante estaba absorta en mis pensamientos, reflexionando sobre la cercanía de mis exámenes y cómo afrontaría el futuro. Fue en ese momento cuando Alejandro entró adormilado, un gigante flojo que parecía haber abandonado el sueño en su caminar. Solo vestía una camiseta blanca que ponía de relieve sus hombros anchos y poderosos y unos pantalones deportivos que le colgaban de la cadera. La tela se pegaba a su piel, dejando ver una figura esculpida por horas de ejercicio, algo que nunca había advertido antes con el mismo grado de intensidad. De inmediato, mis sentidos se agudizaron. Cada paso que daba atraía mi atención, como un imán en su frente se cubría con unos cabellos oscuros y desordenados, mientras sus ojos parpadeaban, abriéndose y cerrándose, como si despertara de un profundo sueño. Esa imagen, que era casi inocente y al mismo tiempo muy seductora, encendió una chispa de curiosidad en mí. Me causó un estremecimiento que recorrió mi cuerpo, un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar su línea mandibular. Tan varonil y acentuada, preocupada por los exámenes, preguntó, con su voz todavía ronca por el sueño, un tono que había conseguido, una musicalidad que anteriormente no había concebido. Asentí, dándome cuenta de que la brevedad de mi respuesta no podía incluir la confusión y la ansiedad que se agolpaban en mí. En cambio, me enfoqué en el café que estaba burbujeando y esperando en la jarra. En mis pensamientos se deslizó la duda. ¿Qué le encontraba mi madre en él? ¿Era su calidez, su habilidad para provocarle risa o una atracción magnética que él emitía sin ser consciente de ello? Alejandro se acercó, apoyando su peso en la encimera. Esto alteró la dinámica. El aire se tornó más denso, como si la cocina se hubiera transformado en un lugar donde la tensión era evidente. Observé cómo el sol acentuaba las sombras de su rostro, delineando cada rasgo y cada línea que antes se me había escapado de la mente. Un momento se extendió entre nosotros, lleno de miradas cuyo significado estaba unido a un deseo apenas reconocido. La confusión se combinó con un atractivo inexplicable, vislumbres de algo que parecía estar surgiendo frente a mí, mientras el mundo exterior se desdibujaba en un murmullo suave. Era un error, una combinación de sombras y luces en la que entraba sin saberlo. Las incertidumbres que antes tenía parecían desvanecerse en ese momento, mientras una voz pequeña en mi interior me animaba a indagar más allá de lo desconocido. Y así, esa mañana de mayo se convirtió en un momento importante para mí, una ocasión en la que la línea divisoria entre admiración y deseo se desdibujaba, permitiendo el surgimiento de nuevas preguntas que preferiría no hacer evasivamente. «Buenos días, Sofía», dijo Alejandro con voz ronca. Sus ojos permanecieron un segundo más de lo normal fijos en los míos, como si intentara leer cada parte de mi ser. En ese momento su mirada ardiente pareció desnudarme a mí y a ella, mostrando una corriente eléctrica que me hizo sentir un calor súbito en las mejillas. «Tu madre ya se fue», siguió. El frío de sus palabras contrastaba con la calidez que aumentaba en mi interior. «Sí», respondí, tratando de conservar la voz firme,
aunque una pequeña parte de mí se encontraba vacilante entre el nerviosismo y la emoción. A las 5 llegó el taxi. Te llamará desde Monterrey, añadió, levantando una ceja, como si él también estuviera tomando conciencia de la gravedad de lo que estaba sucediendo. Mi madre, Valeria, quien es consultora de turismo, viajó durante todo un mes. Esta sería la primera ocasión en que Alejandro y yo nos quedaríamos solos por tanto tiempo. Un lapso que parecía ser arriesgado y emocionante a la vez. Al servirse café, él comentó un mes entero, con un tono que mostraba una pizca de aventura. Cuando movía la jarra, sus dedos tocaron los míos al pasarme la taza, y sentí una chispa que recorrió mi brazo, un ardor trepidante que no sabía cómo entender. Casi podía oír el murmullo de mis pensamientos, cada latido retumbando en mi pecho mientras permanecía en su mirador. «Podremos sobrevivir sin sus enchiladas», bromeé, mientras lo miraba de reojo con el fin de reducir la tensión en el ambiente. Él sonrió y de inmediato la luminosidad de su cara se volvió irresistible, como una llama que ardía con vigor a pesar de la distancia entre nosotros. Alejandro, un arquitecto de 45 años, tenía una piel bronceada que evidenciaba años de exposición al sol y unas sienes canosas que resaltaban su radiante sonrisa, la cual parecía iluminar su entorno. Cuando hablaba, movía las manos como si trazara el aire con ellas, cada movimiento reflejando sus ideas. Me sentía a su lado, como una hoja atrapada en un tornado, dando vueltas y generando una estela de desconcierto. Propuse que nos diéramos vuelta, un leve destello de iniciativa resonando en mi voz. Un día cocinas tú, otro yo. Lo demás, tacos de Doña Rosario. Era una propuesta sencilla, pero en palabras de deseo oculto que aseguraban algo más. Hizo un trato, sonrió, una convicción alegre brillando en sus ojos, y esa conexión entre nosotros se volvió tangible, casi como si fuese un pacto que trascendía la cocina. De repente, comprendí al fin el hechizo que había fascinado a mi madre. Su forma de escuchar tenía algo que detenía al mundo, como si cada palabra que pronunciaba fuera un hilo que tejía una conexión más allá del espacio y el tiempo. Su atención era un regalo valioso que impregnaba el aire entre nosotros de significado. En ese momento, unas mariposas comenzaron a revolotear en mi estómago. Cada movimiento mandaba nuevas oleadas de energía, prometiendo un mes lleno de posibilidades y descubrimientos. Desvié la vista hacia el jardín, que estaba iluminado por el sol, pero no podía dejar de pensar en él. Teníamos la posibilidad de recorrer juntos este nuevo territorio, un lugar sin la presencia abrumadora, pero reconfortante, de mi madre, y esa idea me llenó de una inquietante emoción. Era un juego nuevo, con un ritmo nuevo, mientras compartíamos conceptos acerca de la vida y la cocina. Cada palabra era una invitación a descubrir lo desconocido que se abría frente a nosotros. Los primeros días fueron una rutina lejana. Él a su estudio en Roma, envuelto en proyectos y planos. Yo estoy en la universidad, inmersa entre las clases y la presión del estudio. Cada esquina de la casa recordaba que ya no éramos una familia convencional, lo que daba a entender que el lugar estaba detenido. Se percibía un silencio tangible, como si el aire supiera que nos encontrábamos en una etapa de transición, absorbiendo cada vestigio de intimidad en nuestras vidas. Sin embargo, aquel viernes todo cambió. Volví exhausta, sintiendo el peso del cansancio en cada uno de mis pasos. La casa estaba en silencio, como un misterio que aguardaba su resolución. Después de una larga ducha, dejé que el agua caliente alejara mis pensamientos. Salí envuelta en una toalla, con el vapor todavía palpitando a mi alrededor. Fue un gesto tan sencillo, pero en ese instante se transformó en una revelación. Lo encontré en el pasillo, recién bañado y con solo una toalla alrededor de la cintura que le delineaba su figura de manera inquietante. Como dos extraños, petrificados, nos encontrábamos en el momento en que descubríamos que ya no éramos padrastro e hijastra, sino un hombre y una mujer compartiendo un espacio íntimo. Era evidente la tensión en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido a nuestro alrededor. «Lo siento», murmuró él, apartando la vista de inmediato. Sin embargo,
no antes de que yo notara algo diferente en sus ojos. Se produjo un destello, una transformación que trascendía la familiaridad y que revelaba anhelos escondidos y una renovada conexión entre nosotros. Las palabras que no pronunciamos permanecían suspendidas en el aire, mientras un posible remordimiento y una pizca de curiosidad danzaban en el espacio entre nosotros. Era capaz de percibir el pulso de mi corazón resonando en mis oídos, una sinfonía compuesta por anhelo e incertidumbre. De esta manera, la fragilidad del contexto era un juego delicado, y, enseguida, me percaté de que jamás podría librarme de la imagen de sus brazos fuertes y suaves, agitados por el agua. Cuando mis ojos se cruzaron con los de ella, entendí en ese momento que la toalla no solo cubría su cuerpo, sino que también era un símbolo del obstáculo que empezamos a superar. Henan suspiró, la distancia que habíamos conservado desapareció, y, en la suave penumbra del pasillo, lo que había sido un ambiente familiar se convirtió en un terreno desconocido, donde las normas y los sentimientos se entremezclaban de formas complejas. La tensión se volvió evidente, y mientras lo observaba, una emoción interna comenzó a encenderse, desdibujando toda huella de la precaución que había caracterizado nuestra relación. El silencio se hizo ensordecedor, y justo cuando consideré romperlo, una voz interior me detuvo. En ese momento decisivo, entre la energía que ahora chisporroteaba entre nosotros, las toallas que se tocaban y el agua que todavía caía de su piel, comprendí que nada volvería a ser igual. Esa noche, mientras cenábamos tacos sentados a la mesa de la cocina, la conversación se desarrolló como nunca antes. Alejandro, al compartir su amor por la arquitectura novohispana y los años que pasó en Barcelona, hablaba con una claridad contagiosa, su voz inspirando sentimientos ocultos. Yo me dejaba seducir por el encanto de sus historias. Cada palabra era una ventana a su universo. ¿Sabes qué es lo que extraño de Oaxaca?, preguntó de pronto, mientras llenaba nuestras copas con vino tinto, con un gesto despreocupado. El líquido oscuro resplandecía con la luz tibia de la cocina. Las calaguitzas, la música y los bailes hicieron que mis sentidos despertaran y una profunda emoción emergiera en mi pecho. Nunca he ido, admití, incapaz de esconder mi ira por Sir Ignacio. Sentí cómo el calor del alcohol se propagaba en mis mejillas, una combinación de vergüenza y la embriagadora sensación de estar sentada allí con él, compartiendo un instante tan personal. Él contestó que era pecado, con la mirada iluminada por el brillo del vino y una luz propia, un destello que parecía estar repleto de promesa. La inflexión de su voz me hizo pensar que en sus declaraciones había más de lo que se podía ver en té. Tengo que llevar. La promesa surcó entre nosotros, delicada pero sin duda poderosa, como una melodía suave que encendía la noche. No era únicamente una invitación para un viaje, sino para experimentar algo juntos que parecía retar la línea del tiempo y las reglas que nos habían mantenido alejados. Era capaz de percibir cómo el aire se volvía denso cada vez que inhalaba. Era un recordatorio de lo que estaba en juego. No fue un accidente cuando nuestras manos se encontraron mientras buscaban el último taco entre los platos. Sintió un destello eléctrico en el momento de la conexión, que fue instantánea. Cuando nuestras miradas se encontraron, la risa cesó y el tiempo pareció detenerse en ese momento. Su mirada me atravesó, mostrando una parte de ella que se estaba revelando. Era consciente de que algo estaba surgiendo entre nosotros, una atracción magnética que desafiaba los límites de nuestra relación y nos instaba a indagar lo que ocurría en el espacio compartido. Mientras una voz pequeña en mi interior se manifestaba con emoción, deseosa de cruzar esa barrera que nunca pensé que cruzaría. Mis pensamientos comenzaron a oscilar rápidamente entre la razón y el deseo. En ese instante, entendí que el viaje que nos había prometido iba más allá de un simple destino. Se trataba de un nuevo ámbito de descubrimiento, donde los temores se esfumaban y surgían oportunidades, despertando algo en mí, que había estado adormecido por mucho tiempo. La tercera semana, lluvias torrenciales cayeron sobre la ciudad con una furia sin precedentes, transformando las calles
en ríos de agua oscura y amenazante. Una interrupción del suministro eléctrico nos tomó por sorpresa en la cocina al anochecer, como si fuera un cortocircuito en el hilo de la normalidad. Un silencio denso se hizo presente, y la oscuridad invadió el espacio, como si la casa entera estuviera reteniendo el aliento. En la penumbra resonó la voz masculina de Alejandro. No te muevas. Al escucharlo, no pude evitar experimentar un estremecimiento que me recorrió en la combinación entre el tono autoritario y lo íntimo del instante. Regresó al poco tiempo, con velas en las manos, las cuales encendió inmediatamente. La luz tenue y parpadeante dibujó en su rostro claroscuros místicos, cada una de las sombras resaltando los rasgos de su cara. Era como si ese hombre, que solía ver todos los días, se convirtiese en un ser casi inmaterial, sacado de una leyenda perdida. Comimos la cena con el olor de los tacos flotando a nuestro alrededor y la luz inestable de las velas, pero el ambiente cambió radicalmente. Fue entonces que Alejandro, con su voz profunda y cálida, reveló algo que había mantenido guardado para una ocasión como esta. En Oaxaca, mi abuela afirmaba que los apagones sirven para volver a conectarnos. Sus ojos brillaban con la claridad de los lamas, como si en su pecho retumbara el cielo oscuro de la tormenta. En lo que decía había un sentimiento de añoranza y de respeto por las tradiciones que impregnaban su historia familiar, conectando el pasado con el presente. Intrigada y fascinada por el instante, me atreví a interrumpir su narración. Pedí que me narrara una leyenda, con la esperanza de que en las sombras también tuviera cabida los sueños. Empezó a contar la historia de una guerrera enemiga y una princesa mixteca, bajando su tono hasta llegar a uno más suave y seductor. Las palabras se deslizaban con un ritmo hipnótico, cada oración entrelazada con imágenes brillantes que saturaban el recinto. Los relámpagos de la tormenta que azotaba el exterior se hicieron más intensos, pero lo único que lograba oír era el murmullo de su narración y el eco de nuestros propios suspiros. Su amor era imposible, siguió Alejandro, permitiendo que una pausa conclusiva envolviera su voz y acentuara la atracción entre nosotros. Sin embargo, hay algunas conexiones que desafían toda lógica. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, la atmósfera cargada y tempestuosa del exterior se convirtió en un simple murmullo frente al torbellino que comenzaba a surgir entre nosotros. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, protegiendo nuestra conversación con anhelos ocultos y secretos compartidos, formando un lugar donde todo era factible. Era como si esas palabras y la historia de amor prohibido se reflejaran en la trama de nuestra propia realidad, y no pude controlar que mis pensamientos se desviaran hacia el concepto de los corazones listos para desafiar las reglas. El fuego que se encendía con cada mirada, la luz de las velas titilaba, inundando el entorno con una magia que parecía revelarme la verdad de lo que había entre Alejandro y yo, la posibilidad de algo más allá de lo que habíamos tenido. Era un puente extendido entre dos almas, un instante en el que parecía que el tiempo se había parado, aguardando a que nosotros también tuviéramos la valentía de cruzarlo. En el sofá, bajo mantas que nos cobijaban como un refugio frente al mundo exterior, su mano cubrió la mía. Ese contacto se transformó en aquel momento en un hilo conductor entre nuestras almas. «Eres valiente, Sofía», afirmó de repente, con su voz grave resonando en la penumbra. En genuina su reconocimiento me conmovió, como si en mi interior se encendiera una chispa de verdad, aunque también activó una alarma que sonaba suavemente. «¿Qué ha sucedido entre nosotros?», pregunté, rompiendo el hechizo que nos había mantenido en un abrazo silencioso. Mis palabras chocaron con el aire, generando una tensión que aumentaba con cada pulso. Con una fuerza que me hizo temblar, pero que no puedo parar, apretó mis dedos con algo que no debería ser. La revelación estuvo llena de un deseo reprimido, y antes de que tuviera la oportunidad de procesar lo que dijo, un rayo iluminó nuestros rostros, generando sombras dramáticas que aparecieron y desaparecieron rápidamente. La electricidad de la tormenta se sentía en el aire. Fue solo un momento, pero cuando la luz volvió, ese corto lapso se transformó en una fracción de tiempo llena de miedo
y culpa. Nos separamos, como dos cómplices atrapados en un juego arriesgado, conscientes de que lo que teníamos en común era, al mismo tiempo, una condena y un refugio. En la casa se respiraba un ambiente de temor y expectativa, la víspera del regreso de mamá. Alejandro organizó una cena con un plato elaborado, chiles en nogada, que parecía estar impregnado de cultura y historia. Además, se ocupó de que las velas danzaran con una luz tenue y la música suave de guitarras sonara en el entorno, llenando cada espacio con su melancolía. Belmas juntos, me solicitó, con la mirada fija en la mía, invitándome a sumergirme en una realidad distinta, un instante detenido entre lo ineludible y lo equivocado. Me sentí como si estuviera flotando en un río de emociones, cuando sus brazos rodearon mi cintura con ternura. La proximidad era un vino dulce que me embriagaba, de manera paulatina. A la vez, las notas de la guitarra intensificaban nuestra conexión. Esto está mal, murmuró contra mi cabello. Su respiración cálida resonó en mi mente como una advertencia que no podía eludir, haciéndome temblar. Lo sé, contesté, el eco del miedo y la emoción que pesan sobre mis labios. Debemos detenernos, reiteró, pero su voz sonaba débil, como si cada uno de sus términos estuviera a punto de quebrarse. Susurré, demasiado tarde a mi resolución de entregarme aún más estaba arruinada, ya que mi declaración implicaba aceptar una red de sentimientos que se habían vuelto parte de mí. Así, abrazados por el ritmo del instante, y con cada nota pareciendo sellar un pacto entre nosotros, comprendí que no se podría borrar el deseo latente que emergía de las sombras. Era un fuego voraz, ansioso y desbordante, que deseaba cada momento de aquella luminosidad prohibida, incapaz de resistir la magia que había surgido entre nosotros. Al momento en que sus labios tocaron los míos, fue como si despertara de una vida dormida, como si el mundo se llenara de colores que desconocía. Exploramos geografías prohibidas esa noche en el cuarto de los huéspedes, penetrando en un territorio donde cada susurro era una revelación y cada roce un secreto compartido. Sus manos, adiestradas en dibujar planos de arquitectura, marcaron mi piel con la devoción de un peregrino que había hallado su destino sagrado. Nuestros cuerpos se entrelazaron bajo la luna brillante, y en la cama trazamos un poema arcaico, tan antiguo como los volcanes del valle, una sinfonía de temores y anhelos que finalmente adquirió forma en la penumbra. Me trasladó a una dimensión en la que no había nada más, solo el ritmo de nuestros corazones latiendo juntos, un baile que desafiaba las reglas de lo correcto. Cada risa que compartíamos en medio de las sombras, cada susurro, retaba la realidad que nos rodeaba. Al despertarme por la mañana, hallé un mensaje en mi almohada que decía «An café» en el balcón. Lo vi en ese lugar, mirando la ciudad con una expresión distante, como si los edificios y las montañas le estuvieran narrando historias que aún no había contado. Dijo que fue un error, sin mirarme. Su voz era como un hilo que tensaba el aire. La culpa se dibujaba en sus rasgos, infundiéndole un aire de nostalgia que apenas lograba tolerar. Fui desleal con tu madre. El sufrimiento de su confesión se adentró en mí. Era como si esas palabras desgarraran un tejido que habíamos empezado a tejer en la penumbra nocturna. ¿Te arrepientes?, pregunté. Mis labios estaban llenos de anhelos. Ansisila lástemo. Si te llego a tocar, jamás. Mi corazón se aceleró cuando él fue sincero en su respuesta. Una combinación de desesperación y alivio que me dejó con dificultades para respirar. Cuando mamá volvió, ensayamos la obra de nuestra familia a madre, hija y padrastro, como si la vida se desarrollara en un escenario en el que la historia se complicaba cada vez más. No obstante, algunas noches, al escuchar las risas de ellos detrás de la puerta, me encontraba ahogando sollozos en mi almohada. Sentía que el eco de lo que había compartido con Alejandro seguía vivo en mi ánum, fuego que persistía a pesar de las circunstancias. Un mes después, la noticia de mi intercambio en Barcelona representó un rayo de esperanza y una salida a toda esa complejidad. «¡Qué maravilla!», dijo mamá, dándome un abrazo con entusiasmo. El mar
La arquitectura, Alejandro asintió, con tranquilidad en su rostro. Noté que su mirada era diferente. Cuando dijo visita el Parque Güell, al caer la tarde, es transformador. Había algo casi lírico en su expresión. Su voz tenía un tono que sonaba profundo, repleto de ecos de un deseo que no se desvanecería con la distancia. En Lovis, de mi salida, lo hallé en el balcón, fumando, con sus ojos fijos en el horizonte, como si estuviera buscando respuestas que no había hallado todavía. Te traje algo, afirmó con un tono serio, mientras extraía de su bolso un cuaderno de cuero con mis iniciales grabadas en la portada Ann SM. Cuando lo abrí, hallé dentro una inscripción que decía Ann para Sofía. Estaba escrita con cuidado, que existan palabras para cada uno de tus relatos. Algunos son solamente capítulos, pero cada uno moldea nuestra alma. Con cariño, la emoción abrumó mis sentidos, y su amable oferta era un recordatorio de lo que habíamos compartido y de lo que aún podría vivir en el papel. Un eco de lo que no se ha dicho. Su abrazo en el aeropuerto fue breve, apropiado, como una última acción que encubría más de lo que revelaba. Cuídate, le dijo, a un eco que resonó en mi pecho. ¿Tú también?, contesté, sintiendo la carga de una despedida que a la vez era un nuevo inicio. Con el corazón acelerado, abrí de nuevo el cuaderno. Cuando despegamos, la primera línea fue escrita por mí. En las palabras brotaron como una corriente. Siempre me pregunté qué le veía a él mi madre. Alejandro estaba en lo cierto. Algunos amores son como relámpagos, son breves, pero lo suficientemente intensos para iluminar una vida completa y dejar un rastro eterno que definiría mi camino, mis decisiones y mi historia. El horizonte se oscureció, pero dentro de mí empezaba a despuntar una luz desconocida. ¿Cómo les resultó este video? Espero que lo hayan gozado como yo lo hice y que les haya gustado. Si tienen el deseo de más, les aconsejo que se suscriban para acceder a todos mis videos y recibir alertas cada vez que suba uno nuevo. Si lo desean, también pueden comentar si quieren una segunda parte de esta misma historia y con gusto la crearemos. Pronto nos encontraremos.